Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes hoy porque tenemos una noticia que ha estado dando mucho de qué hablar y que estoy seguro que les va a interesar muchísimo. Si eres fanático de Kerem Bürsin y de Hande Erçel, esta noticia es para ti. Prepárense porque vamos a sumergirnos en un tema que ha causado revuelo en las redes sociales y en los medios turcos, la reacción de la madre de Kerem Bürsin ante la nueva serie de Hande Erçel. Así es, han escuchado bien. Sé que muchos de ustedes siguen de cerca las carreras de Kerem y Hande y para aquellos que aún no lo saben, o que quizás andan un poco desconectados de las últimas novedades, déjenme ponerlos al día rápidamente. Kerem Bürsin y Hande Erçel, quienes protagonizaron juntos la exitosa serie Sen Kalkam, se convirtieron en una de las parejas más queridas por el público, no solo en Turquía sino a nivel internacional. Su química en pantalla era innegable, y eso llevó a muchos a especular sobre una posible relación en la vida real, algo que finalmente confirmaron y que mantuvo a los fans emocionados por un buen tiempo. Sin embargo, como muchos saben, su relación llegó a su fin hace ya un tiempo, pero el cariño y el respeto entre ellos, al menos públicamente, parecen haberse mantenido. Ahora, lo que nos trae aquí hoy es algo que ha desatado una ola de comentarios y teorías. La madre de Kerem Bürsin, la señora Bürsin, ha reaccionado de alguna manera a la nueva serie en la que participa Hande Erçel. Y créanme, esta reacción, por sutil que parezca, ha sido interpretada de mil y una maneras por los fans y los medios. Así que si quieren saber todos los detalles, las posibles interpretaciones y por qué esto está generando tanto debate, quédense conmigo hasta el final de este vídeo. Antes de que me olvide, y sé que esto es súper importante para el crecimiento de nuestro canal, si aún no te has suscrito, ¿a qué esperas? Dale al botón de suscribir ahora mismo y activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguna de nuestras exclusivas sobre el mundo del entretenimiento turco. Tu apoyo significa el mundo para nosotros y nos ayuda a seguir trayéndoles contenido de calidad. Ahora sí, vamos a meternos de lleno en el asunto. La nueva serie de Hande Erçel se llama Incitaneleri y ha generado una gran expectativa desde su anuncio. Hande, siempre innovadora y eligiendo proyectos ambiciosos, vuelve a la pantalla chica con un rol que promete ser desafiante y que la está mostrando en una faceta diferente, lo que siempre es aplaudido por la crítica y el público. Las primeras imágenes y los avances han sido muy bien recibidos, y muchos esperan que esta serie sea otro gran éxito en su carrera, consolidando aún más su estatus como una de las actrices más importantes de Turquía. El punto clave aquí es la conexión que esta noticia tiene con Kerem Bürsin y, por extensión, con su familia. Como mencioné, Kerem y Hande fueron pareja y compartieron un vínculo muy fuerte que traspasó la pantalla. Los fans de la pareja Kerem-Hande todavía existen y siguen con mucho interés la vida de ambos. Por lo tanto, cualquier movimiento o declaración, por mínima que sea, que involucre a uno de ellos y tenga una conexión con el otro, inevitablemente capta la atención. La señora Bürsin, la madre de Kerem, es una figura que, si bien no es una celebridad en sí misma, es conocida por el público debido a la fama de su hijo. Ella ha sido vista en ocasiones apoyando a Kerem en eventos públicos o demostrando su cariño en redes sociales. Es una madre que, como muchas, seguramente tiene un rol importante en la vida de su hijo y, por ende, un interés en las personas que forman parte de su círculo, o que formaron parte de él de una manera significativa. El incidente que ha causado revuelo ocurrió, como suele pasar en estos tiempos, en las redes sociales. Se trata de un me gusta de la señora Bürsin en una publicación relacionada con la nueva serie de Hande Erçel. Para ser más precisos, se trataba de un posteo en Instagram de una cuenta de noticias de entretenimiento turco que compartía un fragmento o una noticia sobre Incitaneleri. Este simple acto de dar me gusta, que para muchos podría ser algo trivial y cotidiano, se convirtió en un foco de atención y especulación masiva. ¿Por qué tanto revuelo por un simple me gusta? Aquí es donde entra la interpretación de los fans y los medios. En el mundo del entretenimiento y especialmente cuando se trata de celebridades que tuvieron una relación pública y muy querida, cualquier gesto, por pequeño que sea, puede ser interpretado como una señal. Para algunos, este me gusta es una muestra de apoyo y respeto de la señora Bürsin hacia Hande Erçel y su nuevo proyecto profesional. Reflejaría que, a pesar de la ruptura sentimental, la relación entre la familia Bürsin y Hande se mantiene cordial, y que la señora reconoce y valora el talento de Hande como actriz. Imaginen la situación. Está lanzando un nuevo proyecto, algo importante en su carrera. La madre de su expareja, una persona a la que seguro conoció y con la que pudo haber desarrollado un vínculo,
le da me gusta a una publicación sobre esa serie. Para muchos esto es una señal de madurez, de que las cosas quedaron en buenos términos, y que la señora Y, como madre, quiere ver a Anne tener éxito, independientemente de su relación pasada con su hijo. Es un gesto que podría interpretarse como eres una persona que Kerem quiso, y por lo tanto, te deseamos lo mejor. Por otro lado, también existen interpretaciones un poco más cautelosas o incluso escépticas. Algunos podrían pensar que fue un error, un like involuntario dado mientras navegaba por Instagram. Otros, quizás más maliciosos, podrían especular que hay una intención oculta detrás del me gusta. Sin embargo, siendo sinceros, la opción más lógica y plausible es que se trate de un gesto de aprecio profesional o de un simple reconocimiento al trabajo de Hande. Los medios de entretenimiento turcos, siempre ávidos de noticias y con un ojo puesto en las reacciones de las celebridades y sus familias, no tardaron en captar este detalle. Las noticias comenzaron a circular rápidamente con titulares que variaban desde lo informativo hasta lo sensacionalista. Algunos hablaban de una reacción positiva, otros de un gesto de apoyo inesperado, y los más osados incluso sugirieron que podría haber una conexión oculta o un sentimiento remanente. Y aquí es donde entramos nosotros, los fans, y las redes sociales se convierten en un hervidero de discusiones. Los foros, los comentarios en las publicaciones, Twitter, Instagram, todos se llenaron de opiniones. Algunos defendían la idea de que era un gesto de amistad y respeto, celebrando que las cosas hayan quedado tan bien. Otros, por el contrario, usaban este me gusta para reavivar las esperanzas de una posible reconciliación entre Kerem y Hande, argumentando que si la madre apoya a Hande, quizás Kerem también tenga sentimientos. Es curioso cómo un simple clic puede generar tantas fantasías y esperanzas. Es importante recordar que las redes sociales pueden ser un arma de doble filo. Un me gusta puede ser fácilmente malinterpretado o magnificado. Sin embargo, en el contexto de la historia de Kerem y Hande y la naturaleza de la industria del entretenimiento, estos pequeños gestos a menudo se convierten en grandes noticias. Para tratar de entender un poco mejor la perspectiva de la señora Bursin, podemos pensar en lo que significa ser madre. Generalmente una madre desea lo mejor para sus hijos y para las personas que formaron parte importante de sus vidas, siempre y cuando no haya habido una ruptura traumática o un conflicto mayor. Si Kerem y Hande terminaron su relación en términos amistosos, es muy natural que la señora Y mantenga un sentimiento de afecto, o al menos de respeto hacia Hande. Además, es crucial separar la vida personal de la profesional. Hande Erçel es una actriz talentosa que está trabajando en un nuevo proyecto. La señora Y, como espectadora, puede simplemente estar reconociendo su esfuerzo y su trabajo. No necesariamente implica una aprobación de una relación sentimental o una intervención en la vida amorosa de su hijo. Es una distinción importante que a veces se pierde en la vorágine de las redes sociales. Los fans de Kerem Hande han reaccionado de diversas maneras. Algunos están encantados, viendo esto como una señal de que el cariño y el respeto persisten y que las puertas no están completamente cerradas. Otros, quizás más realistas, lo ven como un simple gesto de buena voluntad y un reconocimiento a la carrera de Hande. Y luego están aquellos que, como siempre, buscan explicaciones más profundas o conspiraciones. También es interesante observar cómo esto afecta a la percepción pública de ambos actores. Por un lado, refuerza la imagen de Hande como una profesional respetada y querida, incluso por la familia de su ex. Por otro lado, muestra a Kerem como alguien cuya familia apoya a sus exparejas, lo que puede ser visto como una cualidad positiva en términos de madurez y respeto. Hasta ahora, ni Kerem Bürsin ni Hande Erçel han comentado públicamente sobre este incidente. Y esto es bastante típico en la industria del entretenimiento turco. A menudo prefieren mantener su vida privada separada de los focos de atención, o dejan que los eventos hablen por sí mismos. La señora Bursin tampoco ha hecho ninguna declaración adicional, lo que deja todo a la interpretación. Lo que sí podemos afirmar es que este me gusta ha reavivado la conversación sobre la expareja y ha puesto de relieve el interés del público en sus vidas, incluso después de su ruptura. Demuestra que la influencia y el cariño que generaron como pareja durante Senkalkam sigue vivo en los corazones de muchos fans. Ahora, ¿qué podemos concluir de todo esto? Primero, que un simple me gusta en redes sociales puede tener un impacto significativo en la opinión pública y en la narrativa mediática, especialmente en el mundo del entretenimiento.
Segundo, que la familia de las celebridades, incluso cuando no son figuras públicas activas, atrae una atención considerable. Y tercero, que el legado de Kerem Ande como pareja querida sigue siendo un tema de interés para muchos. La reacción de la madre de Kerem Bürsin ante la nueva serie de Hande Erçel, a través de un simple me gusta, es un claro ejemplo de cómo las redes sociales amplifican y dan forma a las percepciones. Es un recordatorio de que en la era digital, la vida privada de las celebridades está constantemente bajo escrutinio, y cada acción, por mínima que sea, puede convertirse en noticia. Personalmente creo que es un gesto muy positivo. Demuestra madurez y respeto por ambas partes. Hande sigue su camino profesional y la madre de Kerem, al darle me gusta, está validando su trabajo y mostrando que a pesar de que la relación sentimental terminó, el cariño y el respeto profesional persisten. Es una señal de que las cosas quedaron en buenos términos, y eso siempre es algo digno de celebrar. En un mundo donde las rupturas a menudo se vuelven escandalosas, un gesto de cordialidad como este es refrescante. Para concluir, el me gusta de la señora Bürsin a la nueva serie de Hande Erçel ha sido un pequeño pero significativo evento en el mundo del entretenimiento turco. Ha generado debate, especulación y sobre todo, ha mantenido vivo el interés en la expareja. Es un recordatorio del poder de las redes sociales y de la fascinación que el público tiene por las vidas de sus estrellas favoritas. Y con esto, llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Espero que hayan disfrutado de este análisis detallado sobre la reacción de la madre de Kerem Bürsin. Hemos cubierto los aspectos más importantes, desde el anuncio de la nueva serie de Hande hasta las diversas interpretaciones de este gesto en redes sociales. Hemos visto cómo un simple me gusta puede desatar tantas conversaciones y teorías. Muchísimas gracias por acompañarnos hasta el final. Su tiempo y su atención son muy valiosos para nosotros. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre todo esto. ¿Creen que fue un gesto de apoyo genuino? ¿O creen que hay algo más detrás? Por favor, dejen sus opiniones y comentarios aquí abajo en la sección de comentarios. Me encanta leerlos y debatir con ustedes. Si les gustó este vídeo y lo encontraron interesante, por favor, no olviden darle un gran me gusta. Esto nos ayuda muchísimo a que más personas descubran nuestro contenido. También, si tienen amigos o conocidos que son fans de Kerem Bürsin o Hande Erçel, compartan este vídeo con ellos. Ayúdennos a hacer crecer nuestra comunidad. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse ningún futuro vídeo. Gracias de nuevo por ser parte de nuestra comunidad. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias y análisis del fascinante mundo del entretenimiento turco. Hasta la próxima. Adiós.